Testimonio navideño. Hola compañero, cuando Mel me preguntó si me animaba a contarte mi historia, sentí bastante emoción al poder compartirla con vos. Esto es un poquito de mi proceso. Al comienzo dudé, ¿cómo podía contarte lo que me gustaría que sepas? Y también dudé de qué manera podría yo transmitir lo que siento. Voy a tutearte. Primero que nada, porque siento que sin conocerte en persona, comparto con vos muchas más de las cosas que nos imaginamos. Y que quizá hasta nos parecemos un montón. Te voy a contar que es la primera vez que estoy leyendo este relato, así que perdón si me trabo o demás, porque lo estoy leyendo en vivo. Al principio, no encontraba cómo comenzar a contarte mi historia. Tomé la decisión debido a la que hoy, siendo Nochebuena, necesito transmitírtelo. Mi mensaje va a ir como un regalo de esperanza en esta Navidad. Recuperar. Verbo transitivo. Voy a invitarte a cerrar los ojos un momento porque quiero que escuches con mucha concentración el significado de la palabra que hoy necesito que resuene en vos. Recuperar. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Ahora voy a nombrarte todos los sinónimos de esta palabra. Recuperar, recobrar, rescatar, redimir, reparar, reconquistar, liberar, reponerse, restablecerse, recobrarse, mejorarse. Me parece súper importante comenzar mi relato de esta forma y te voy a contar por qué. Acá te va mi historia. Hace alrededor de 8 años hubo un día que mi vida dio un giro inesperado. Llevaba 23 años viviendo bien. Estudiaba una carrera, tenía una familia, tenía amigos, metas y hasta donde yo creía todo en mi vida era normal. Hubo un día que el TOC arrasó con todo. Había vivido un año de mucho estrés. Me habían pasado algunas cosas que de a poco me avisaban que andaba mal. Sin embargo, no supe verlo hasta que un día apareció mi primer pensamiento intrusivo. Mi cabeza empezó a llenarse de cosas que sinceramente no podía explicar de dónde salían. Las sensaciones físicas de que pronto ocurriría algo, alguna catástrofe por mi culpa, definitivamente, se sentían muy reales. Recuerdos dolorosos, sentimientos de culpa, remordimiento, una rumia incontrolable. Obviamente que hace 8 años no tenía idea de que existía el trastorno obsesivo compulsivo. Mucho menos había escuchado hablar de que había un tratamiento para esto. Simplemente sentía que me estaba volviendo loca. De repente fue como si un frasco se hubiera abierto en mi cabeza y empezaron a salir cosas que no sabía ni cómo ni por qué. Y ya no se iban. De la mano de estas cosas llegaron mis primeros ataques de ansiedad. La falta de apetito, la incapacidad para poder seguir viviendo sola, la falta de sueño y la imposibilidad de compartir espacios donde hubiera niños. Tenía miedo de abrazar hasta a mi mamá. Los días pasaron. Decidí que si la vida iba a ser así, yo no merecía vivirla. Tuve una tarde de un estado muy hondo de desesperación, del que sentía que no iba a poder salir. Claramente me di cuenta que necesitaba ayuda. No sabía para qué, ni cómo, ni quién, pero definitivamente la necesitaba. Empezaron mis primeras búsquedas médicas. Nadie supo decirme qué tenía. Me medicaron. Esto fue un camino de ida. Yo, que vivía bien mi vida, que mi mayor miedo siempre había sido perder a alguien que amara mucho,
Jamás hubiera imaginado que lo peor que podía perder era a mí misma. Me perdí con todo lo que eso implica. Los cócteles de pastillas que acompañaban todos los días, distintas marcas, las probé todas. Según el médico que me atendía, sería la nueva ración y combinación de medicamentos. Hasta donde sabía, teníamos que bajar la ansiedad. Seguía creyendo que tenía que deshacerme de todo lo que pensaba que estaba mal. Las visitas a la psicóloga siempre empezaban igual, confesando lo que yo creía haber hecho y pidiendo por favor que me digan cómo tenía que hacer para dejar de pensar en esto que me dolía tanto. Como no tenía ningún tipo de conocimiento, mi única descripción era: tengo malos pensamientos. Así le llamaba lo que hoy sé que son pensamientos intrusivos, obsesiones. Hace 8 años atrás no tenía idea de esto. Conocí en el medio a quien hoy es mi esposo, quien me dio la mano con todo lo que yo traía. Asustada, llorando, recuerdo contarle que yo tenía esto y que probablemente iba a tenerlo toda la vida. Él me aceptó de esta forma, me contuvo en los momentos en los que creía que no podía más y soportó también cada vez que tuve que contarle mis malos pensamientos, incluso cuando muchas veces lo involucraban. Esta nota es mía, sabemos que los malos pensamientos y confesar son las compulsiones. Sí, al pasar los meses, a veces la vida se hacía más llevadera, otras veces menos. Resolvía con dosis de distintas medicaciones y medicamentos diarios momentos en los que sentía que no toleraba el malestar. Me daba alguno que otro ataque de ansiedad, de esos en los que la angustia te invade el punto de dejarte en posición fetal, sin ningún tipo de fuerza para levantarte. Sí. Ahí estuve yo también. El TOC, que no tenía idea que existía, repito, era como una nueva parte mía. La ansiedad era moneda corriente. Y las intrusiones, cada vez más desagradables, a veces tenían más o menos peso, pero el malestar siempre era infinito. Cuando dentro de todo estaba estable, bastante medicada y resolviendo con distintas medicaciones, cada momento para tolerar pensamientos insoportables, pero manteniendo la firme convicción de que algún día podía curarme. Durante el 2020, de la mano de la pandemia, llegó mi primer embarazo. No te miento si te digo que había sido el momento que esperé toda mi vida. Soñé con ser mamá desde muy chiquita. Y por falta de conocimiento y de la ayuda adecuada, junto con ese embarazo, el médico que me atendía en ese momento decidió quitarme la medicación por los riesgos que implicaba, según él, tomarlos. De un día para el otro me dejaron sin medicación. Nada de eso fue un proceso cuidado. Fue totalmente doloroso, poco compasivo y angustiante. No esperaba que en mi vida volvería a caer de la forma en la que caí ese año, menos en ese momento de mi vida, esperando mi bebé. Las psicólogas a las que siempre acudí por falta de información y conocimiento iban desde psicoanalistas, gestálticas, consteladoras, cosas que hoy sé que no me sumaban para nada. La psicóloga a la que acudía en el 2020 realizaba una terapia conversacional, totalmente conversacional y compulsiva, dice entre paréntesis. Al escucharme decir que me sentía muy angustiada y no soportaba el malestar, me dijo: ¿por qué te embarazaste si sabías lo que tenías? Creo que si hay alguien por ahí que sea mamá, puede sentir lo doloroso que fue para mí escuchar esas preguntas, esas palabras. Estaba totalmente estigmatizado lo que tenía. ¿Qué tenía? Ansiedad generalizada, angustia, quizá de rasgos depresivos. ¿Qué tenía? Mi embarazo en pandemia, encerrada, con la terapia incorrecta y sin medicación, fue una bomba de tiempo
para que todo se descontrolara por segunda vez. Jamás había imaginado que mi cabeza se podía meter con mi bebé de la manera en que lo había hecho. Pensaba cosas horribles, tenía miedo de pegarme en la panza, pensaba que mi hija no era mi esposo, que quizá pensaba que mi hija no era de mi esposo, que quizá lo había engañado y no me acordaba, ¿no? Falsas memorias, falsos recuerdos se llaman estas situaciones. Pensaba que lo había engañado y no me acordaba, pensaba que no iba a poder cuidarla, que tendrían que sacármela de las manos cuando naciera, pensaba que iba a tener que darla a sus abuelos por mi incapacidad para ser mamá. Creía que no iba a poder amamantarla, que probablemente no merecía ser madre. Me es imposible contar esto y no llorar, porque fue un proceso que jamás imaginé vivir de ese modo. Los días pasaban. Tomaba té de tilo para mejorar mi ansiedad. Lloraba mucho. Salía a caminar para distraerme. Claramente no sucedía. De más está aclararte que no tenía idea que existía el TOC perinatal, ¿no? Esos meses fueron súper compulsivos, sin saber, claro, esa palabra la aprendí ahora. Sin advertirlo, comencé a preguntar a cada rato lo que mi interlocutor hablaba. Me generaba mucha ansiedad no saber con exactitud cuál palabra utilizaba cuando se dirigía a mí. ¿Qué? ¿Cómo? Preguntaba. Grababa conversaciones para poder escuchar luego, si las necesitaba corroborar. ¿Qué palabras me habían dicho? ¿Cómo las habían dicho? Si había dicho algo malo o incorrecto. Necesitaba volverlo a escuchar. Descargué aplicaciones para grabar en el celular. Definitivamente conductas tremendamente dolorosas. Una vez más, me aislé. No podía asistir a reuniones familiares ni compartir con las personas que amaba. Al no poder escuchar todo lo que decían, me sentía aturdida, me agobiaba. Entraba en estados de desesperación. Cuando llegó diciembre del 2020, con casi 6 meses de embarazo y sobreviviendo como podía a la angustia diaria y a los ataques de ansiedad que sucedían, cada vez con más concurrencia, decidimos hacer un viaje familiar a Córdoba para pasar las nuevas fiestas. Recuerdo estar en una librería y comprar libros de maternidad y también de ansiedad. Sinceramente, ya no sabía qué hacer con esto. ¿Tenía que hacer algo? Huérfana de médico y de psicóloga, sin medicación, sin un diagnóstico y embarazada. Uf, qué difícil habrá sido todo eso. Los días pasaban y al regresar de nuestro viaje, luego de pasar las fiestas como pude, ese día en la ruta, mi TOC comenzó a mostrarme imágenes de yo siendo culpable de producir un accidente. Imágenes intrusivas. Una vez más pude ver frente a mí la película de cómo yo iba a causar un accidente, en el que pasaban cosas horrendas y no las iba a poder controlar. Veía como yo daba un volantazo que causaba un choque tremendo en el que todas las personas morían. Probablemente todas estas imágenes intrusivas, hasta la tapa del diario donde había una mujer embarazada, que mujer pierde el control y mata a su esposo y su bebé. Tenía ráfagas de imágenes, ¿no? Donde esas son las imágenes intrusivas, son pensamientos intrusivos, el ya imaginar la portada de Crónica, ¿no? Como imaginar la portada de un diario donde esta situación pasa y entonces muchos pacientes se preguntan luego, ¿y cómo va a seguir mi vida después de esto? ¿Cómo sigo con mi carrera? ¿Cómo sigo siendo la persona que yo era antes? Es muy frecuente esto en pacientes con TOC, como imaginarse la escena temida, ¿no? Esta es la consecuencia temida de las intrusiones, las imágenes, pensamientos, sensaciones físicas, impulsos de acción, todos intrusivos, en contra de los valores, en contra de lo que desea ser la persona. Perdón que explico, pero me parece que es importante también aclarar, ¿no? y poner en contexto para las personas que quizá como esta persona que hace 8 años no tenía idea, tal vez hoy están enterándose que lo que les pasa es esto, entonces está bueno poder aclarar.
Sigo leyendo. En un estado de desesperación, llorando, le dije a mi esposo que no podía más y escribí a mi mamá para pedirle que hable con algún médico en Córdoba, alguien que en las vacaciones pudiese ayudarme. No toleraba vivir así. Mi madre, quien siempre acompañó mi proceso, se puso en contacto con el Instituto de Neurociencias de Córdoba, en el que la doctora a cargo generó un sobreturno para poder atenderme al día siguiente. ¡Qué bueno! Esa fue la primera vez que alguien me recibió y me evaluó con un equipo de profesionales que sin juzgarme me escucharon detenidamente. Me realizaron más de 3 tests y algún que otro estudio más. Qué bueno que te hicieron evaluaciones luego de todas las terapias conversacionales y constelaciones y las que hiciste, que por ahí te alejaban cada vez más del tratamiento adecuado. Unos días después tenía el diagnóstico: TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No sé si vas a creerme si te digo que sentí una mezcla de alivio y tranquilidad al escuchar que lo que yo sentía y me pasaba tenía un nombre. Pero sinceramente para mí fue fundamental para iniciar mi proceso de recuperación. Esto que sentía tenía un nombre: TOC. La doctora fue muy amable y compasiva. Me explicó que debía medicarme para poder sobrellevar los últimos meses de embarazo. Bien, de la mejor manera posible, ya que mis ataques de ansiedad eran tan altos y seguidos que podría causar contracciones y hasta un parto prematuro. Eligió una psicóloga de su equipo, que a pesar de no ser especialista en TOC, pudo acompañarme de a poco en el último trimestre. Esto me parece importante también, porque a veces las personas con TOC se ponen, ¿no? Como que es entendible, ¿no? Como solo quiero que me atienda un especialista, y quizá un acercamiento a la terapia cognitiva conductual, digo, porque, bueno, no quiero dispersar la historia, el testimonio, pero a veces una ayuda a tiempo es un camino también hacia la recuperación, hasta que pueden encontrar un especialista adecuado, pero siempre y cuando sea un psicólogo especialista en terapia cognitiva conductual. Si es especialista en TOC, muchísimo mejor. Pero no se queden nunca sin tratamiento porque no consiguen un especialista de la terapia cognitiva conductual con exposición y prevención de respuesta. Me parece que en estos casos de desesperación es mucho mejor comenzar un tratamiento que pueda orientarte hasta que puedas dar con el específico, si no lo conseguís de entrada, ¿sí? Bien. Comencé otra vez tomando medicación, dividido en 3 dosis diarias. Ese suceso de mi vida y la aparición de la doctora en un momento tan crucial marcaron un antes y un después. Al tener nombre esto que me pasaba, podría buscar la ayuda que se recomendaba para mí. Pasaron los últimos meses, algunos un poquito más molestos que otros, pero con mi bebé a punto de llegar, a pesar de que seguía preguntándome mucho las palabras que otros hablaban, grabando una que otra conversación y teniendo intrusiones muy molestas, logré llegar a las 37 semanas de gestación. Mi bebé ya estaba a término. Bien. Mi hija nació por cesárea. Fue el día más hermoso de mi vida, que ni en sueños podía haber imaginado. La amé desde el primer momento y me enamoré completamente de esa beba de ojos grandes que me miraban como si fuera todo lo que existía en el mundo. Ella fue mi primer gran amor y sin saberlo mi mayor exposición. Mientras los meses concurrían, las intrusiones siempre estaban presentes, a veces más dolorosas que otras, a veces más llevaderas que otras. Seguía medicada, aunque mi mayor anhelo siempre había sido poder dejar de tomar remedios. No sabía en ese momento si esto era posible. La doctora siempre estuvo acompañándome. Cada tanto realizábamos un control y una evaluación, y yo de a poco comencé a indagar sobre las terapias para TOC. Bien. No sabía nada al respecto. Era un mundo nuevo para mí. Además, desconocía que yo tenía compulsiones.
Hasta el momento sentía que estaba bastante obsesionada con muchos de mis pensamientos, pero no lograba reconocer mis conductas compulsivas. Esta última terapeuta, un poco de manera intuitiva, comenzó a hablarme sobre las respiraciones. Y a pesar de que sin saberlo lo aplicaba para calmar mi ansiedad o calmar mis pensamientos, fue un primer acercamiento a lo que vendría luego. Recuerdo que una vez le pregunté, ¿siempre voy a tener esto? Ella me miró y me dijo, sí. Esa respuesta fue tan desesperanzadora como sincera a la vez. Porque por primera vez en mi vida sentí que si siempre iba a tener esto, quizá debería empezar a reaccionar de otra forma frente a lo que me pasaba. Exacto. Muy bien. En medio de los controles con mi neuróloga, comenzamos a disminuir de a poco los ansiolíticos. Empezó a reducirse a la mitad lo que tomaba y en ese momento, ¡zas!, llega su segundo embarazo. ¡Wow! La doctora sugirió volver a tomar la medicación por precaución. Le pedí que quería probar mantenerme con la dosis que venía tomando porque sentía que de a poco había sido capaz de adquirir otras herramientas y ella confió en mí. Atravesé el embarazo con mucha menos ansiedad que el primero, siempre indagando qué tipo de tratamiento podría ser, a qué tipo de terapia ir, y comencé a escuchar de a poco mucha información sobre la terapia de exposición y prevención de respuesta. Era como algo pendiente que tenía que probar. A pesar de que los ataques de ansiedad ya no ocurrían con tanta frecuencia, iba a terapia y tomaba mi medicación. Siempre mantuve la chispa de esperanza que aún podría mejorar más de lo que había mejorado hasta el momento. Gran testimonio. A fines... desde que me dijeron que tenía TOC, la búsqueda por ayuda especializada a veces fue hasta desesperante. Hice consultas... Tengo calor. Capaz que este no era el mejor atuendo. Ahora sí. Desde que me dijeron que tenía TOC, la búsqueda por ayuda especializada a veces fue hasta desesperante. Hice consultas con más de 10 psicólogas esperando que me ofrezcan trabajar con exposición y prevención de respuesta y no encontraba ninguna. A pesar de que muchas de ellas decían que atendían TOC. A fines del 2023, embarazada de 6 meses, pasé por un periodo de TOC. Justo antes de Navidad, llegué al Instagram de Laura Ramírez, una psicóloga mexicana que ella también es paciente recuperada de TOC. Y a partir de ese día, nada volvió a ser igual que antes. Ella hablaba del diagnóstico no como un monstruo, sino como un desorden que había que reordenar a través de distintas herramientas y que la recuperación es posible. ¿Qué? ¿Recuperación? Sí, recuperación. Era la primera vez que alguien me decía que podía recuperarme. ¿Te acordás del significado? Recuperar, verbo transitivo. Volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Recuperar. Recobrar, rescatar, redimir, reparar, reconquistar, liberar, reponerse, restablecerse, recobrarse, mejorarse. Fue la primera vez en mi vida que había comenzado a escuchar hablar sobre psicología basada en evidencia, sobre la importancia de mindfulness, que no tenía nada que ver con dejar de pensar o con respirar, y que existían terapias de tercera ola, como ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que eran las más indicadas para mi tratamiento. Poder leer esto simplemente me llenó de esperanza. Tenía frente a mis ojos una nueva oportunidad. Cuando comencé a leer sobre ACT, mi vida cambió por completo.
Era una mirada tan amable frente al sufrimiento que comencé a creer que quizá, hasta que encuentre a la terapeuta especializada, podría empezar a informarme al respecto. Participé en un concurso de dibujo en el Instagram de Laura y gané un libro llamado Mindfulness para TOC, mientras que paralelamente leía otros artículos sobre mindfulness y conocí la bibliografía de Stephen Hayes. Nació mi segundo bebé y me propuse que una vez que pudiera acomodarme con mi nueva realidad, comenzaría otra vez la búsqueda para que alguien especializado pueda guiarme en mi camino de recuperación. La dosis que tomaba había pasado de tal número a la mitad y mi intención era poder dejarla en algún momento. Le escribí a Laura para consultarle si atendía pacientes virtuales. Y a pesar de que me dijo que sí, el cambio de moneda hacía imposible poder acceder a su terapia. Cuando se lo comenté, me dijo que tenía 2 colegas argentinas especializadas, y una de ellas era Mel. Con un poco de miedo, le escribí y me invitó a participar en Latino. Le conté que en julio tenía una consulta con mi neuróloga y que probablemente comenzaría a disminuir la medicación para poder dejarla y que luego de eso le escribiría para comenzar terapia. Bajaron mi dosis a 25 miligramos. En diciembre dejaría mi medicación si todo andaba bien. Decidí que era el momento de sacar un turno con Mel. Sinceramente, no podría describir con palabras lo distinta que es realizar terapia con ella a otras terapias que realicé. Mel me ayudó a reconocer mis conductas compulsivas y eran muchas más de las que yo imaginaba que tenía. Cada sesión se convirtió en un abrazo y un empuje para salir adelante. Desde un principio, no juzgó lo que pasaba. Abrazó mi caso, se interesó por lo que sentía y me explicó cómo íbamos a ir desenmarañando la terrible bola de pensamientos que tenía en mi cabeza. Me pidió que me establezca objetivos reales y alcanzables. Era la primera vez que hacía esto en terapia. Y le conté que uno de esos objetivos era, después de 8 años, dejar de tomar la medicación. Nunca escuché de su parte la duda de que iba a poder. Ella respetó que esa era mi decisión y me acompañó sin perder tiempo. Me brindó muchísimo material psicoeducativo que supe aprovechar. Vi cada video, escuché cada podcast, leí cada párrafo e hice cada tarea. Sin darme cuenta, en un lapso de 1 mes y medio había comenzado a hacer exposición con prevención de respuesta. Y ella me entrenó para poder hacerlo. Sesión a sesión, corregíamos mis exposiciones, hablábamos de cómo podía mejorarlas y me aclaraba las dudas que podían ir surgiendo. Tengo que decirte que exponerse no es fácil y da mucho miedo. Pero también tengo que decirte que aprender a no compulsionar es un camino de ida. Llevo en terapia casi 4 meses y si tengo que decirte, este año leí alrededor de 10 libros sobre mindfulness, TOC, terapia de aceptación y compromiso, psicología basada en evidencia y mi vida cambió por completo. Hoy, 24 de diciembre de 2024, hoy, literalmente hoy, se cumplen 24 días que dejé mi medicación por completo. Se podría decir que después de 8 años vuelvo a ser yo, pero sin muletas. Sigo en tratamiento y estoy segura que tengo un largo camino por delante, porque también dentro de las muchas cosas que estoy aprendiendo, logré comprender que la salud mental no es una meta que se alcanza. La salud mental es un estado que se trabaja diariamente, como cuando uno va al gimnasio. Hoy llegó a esta Navidad. Hoy llego a esta Navidad llena de esperanza y emocionada de poder compartirte a vos mi testimonio. Mi deseo para vos es que no bajes los brazos y que busques ayuda adecuada. Un diagnóstico a tiempo puede ahorrarte muchísimo malestar.
Estoy convencida que las respuestas llegan cuando uno está listo. Quizá hace 8 años hubiera sido incapaz de entender todo esto que hoy entiendo. La respuesta no era huir de mi ansiedad, de mis miedos, huir y odiar a mi TOC, nada de eso. La respuesta quizá era aprender a responder a todo eso que me pasa de manera diferente. Hoy miro para atrás y honro mi historia, que aún todavía la estoy escribiendo. Tengo TOC, sí, pero soy mucho más que eso. Decidí vivir mi vida orientada a mis valores y a lo que realmente considero importante diariamente. Soy humana y cometo errores, pero siempre tengo la oportunidad de volver a empezar. Cuando me voy demasiado a mi plano mental, intento reconectar con lo que está pasando frente a mis ojos, que probablemente es muchísimo más real que lo que pasa en mi cabeza. Sé que mi cerebro intenta protegerme y se lo agradezco, pero estoy aprendiendo a enseñarle que no todo lo que dice es verdad. Soy mucho más que mi cerebro y te invito a que descubras que vos también lo sos. Recordá que nos duele lo que nos importa. El TOC siempre busca meterse con lo que es valioso para vos. No lo consientas, no se lo merece. Feliz Navidad a todos. A vos te deseo que no pierdas la luz de esperanza. Levanta tu bandera con estas palabras. Recobrar, rescatar, redimir, reparar, reconquistar, librar, reponerse, restablecerse, recobrarse, mejorarse y no bajes los brazos. Somos muchos como vos y no estás solo ni estás sola. Gracias Mel por darme la oportunidad de ser acompañada con vos en este proceso. Gracias por dedicar tu vida a salvar vidas. Gracias a mis hijitos por ser la luz infinita de mi vida, a mi esposo Pilar, fundamental de mi proceso, y a Dios por no soltarme nunca la mano. Ho, ho, ho. Bueno, es un hermoso testimonio, espero que les haya gustado. Es muy emocionante poder leer las historias y los procesos de recuperación, poder ver las metas personales que cada uno y cada una se va poniendo para seguir adelante, para tener motivaciones, para tener propósitos, para que la misión no sea solamente sacarse el TOC de encima, sino que sea, como dice este testimonio, bueno, si lo voy a tener siempre, ¿cómo puedo cambiar mi relación con este trastorno? ¿Cómo puedo cambiar la relación con mis pensamientos? ¿Cómo puedo darme cuenta que yo soy más fuerte, que tengo recursos, que puedo tener habilidades? Me parece un testimonio muy valioso y sobre todo porque hoy en Navidad es una fecha importante para esta persona también que ha logrado atravesar la maternidad con estos desafíos y que hoy estaba muy entusiasmada en poder compartir su propio testimonio, que como leí todavía está en proceso y ya está sin medicación y festejando esta hermosa Navidad con su familia y con sus seres queridos. Así que espero que este relato pueda llegar a las personas que lo necesiten y que pueda ser también un poco de esperanza, de amor, de valentía, de coraje, de seguir buscando, que las herramientas llegan, que hay que dedicarse, que hay que hacer exposición y prevención de respuesta, hay que responder siempre con amor, con compasión, darse ánimos, frenar y conectarse, nunca aislarse, no quedarse solos, no quedarse solas, compartan con otras personas, cuenten lo que les pasa, no se aíslen, que eso es muy importante. Que tengan una feliz Nochebuena y una hermosa Navidad para los que festejen. Que tengan un buen comienzo de año y que todas las personas que necesiten ayuda puedan pedirla y que puedan recibir amor, escucha, contención y apoyo del otro lado. Este es mi deseo para estas fiestas. Gracias a cada persona por sus testimonios, son muy valiosos, me emocionan mucho y espero poder compartirlos de a poquito, cada uno de ellos.
Adiós.